Comenzamos el siguiente tema de predicción lineal y filtros lineales óptimos. Estos son otro tipo de filtros con unas especificaciones completamente distintas a las que hemos estado utilizando hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido siempre coger unas especificaciones determinadas a priori. Por ejemplo, pues yo quiero que mi filtro pues tenga una frecuencia sea un filtro paso bajo, una frecuencia de corte de 5 kHz, por ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es, yo quiero un filtro que tenga cuya salida tenga una determinada característica estadística. Y la estadística la vamos a medir a través de la función de autocorrelación. Eso nos va a servir, por ejemplo, si conocemos cuál es la estadística de la señal de entrada y del ruido, pues vamos a poder diseñar filtros que eliminen esta, que eliminen el ruido de la señal original. Y eso es lo que se llaman filtros lineales óptimos o predicción lineal. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene principalmente de unos sistemas que se llaman vocoders. Los vocoders son unos sistemas que graban voz de un emisor. Esa voz la codifican de forma que lo que hacen es un análisis espectral de cada una de las bandas de frecuencia, sacan una serie de parámetros, envían esos parámetros a través de la red y en el receptor lo que se hace es sintetizar la voz a partir de los parámetros enviados. Eso se inventó en los años 30, se inventó en los laboratorios Bell, que es la equivalente a Telefónica en Estados Unidos, y lo hizo un ingeniero que se llamaba Homer Dudley. Lo hizo en 1939. Y bueno, él trabajaba sobre la teoría de la voz y el sonido y fue un sistema pues que fue evolucionando. De hecho, ha evolucionado tanto que los sistemas móviles actuales y toda la que es telefonía IP, telefonía digital, actualmente como funcionan es así, es utilizando un vocoder, no se transmite la voz tal cual, sino que se transmiten una serie de coeficientes de forma que en el receptor se pueda reproducir esa misma señal. Para la parte de codificación predictiva, eh, también ha habido gente que ha trabajado sobre eso. En concreto, pues tenemos a Norbert Wiener, que era un matemático estadounidense, que este es el que os decía en algún otro tema, que fue doctor a los 18 años, cuando a los 18 años lo normal es estar empezando la carrera. Estudió lógica con Bertrand Russell, que es uno de los grandes de la lógica. También estudió teoría de números y análisis con Hardy, que también es otro de los grandes, David Hilbert en teoría de la mecánica cuántica y la relatividad general, los espacios de Hilbert, la transformada de Hilbert a lo mejor sí que os suenan, con Landau también trabajó en análisis complejo, o sea, estuvo realmente trabajando con todos los grandes. ¿Y por qué trabajó en codificación predictiva? Pues porque en la Segunda Guerra Mundial trabajó sobre las baterías antiaéreas. Como el avión se mueve, tenía que predecir cuál era la posición del avión cuando el proyectil impactara. De forma que tenía que predecir cuál era la trayectoria del proyectil, la trayectoria del avión, de forma que se hiciera un blanco. Luego también trabajó sobre esto Claude Shannon, que también os suena del teorema de Shannon. Y él trabajó también en los laboratorios Bell con Nyquist y además en ese mismo laboratorio pues estaban en ese momento y tuvieron cierta relación Brattain, Bardeen y Shockley, que los conocéis, que fueron los que inventaron el transistor y recibieron el Nobel por eso. Y bueno, Shannon en 1948 publicó un artículo sobre codificación predictiva que tuvo un gran impacto sobre este campo. Luego también Peter Elias, que es un estadounidense, un ingeniero que trabaja en el MIT, también con un artículo sobre codificación predictiva publicado en el año 55. Luego también tenemos a Vishnu Atal, que también trabajaba en los laboratorios Bell y también publicó en el año 67 un artículo sobre codificación predictiva. Bueno, vamos a ver qué es esto de la codificación predictiva y ya os adelanto que es la técnica que tiene los vocoders de sacar una serie de parámetros. Lo que van a transmitir van a ser los coeficientes del filtro que vamos a calcular nosotros en esta predicción lineal hacia adelante. Entonces, el tema lo vamos a dividir en tres apartados. Uno de predicción lineal hacia adelante, que será el tema de esta sesión.
Luego otro sobre innovación de procesos aleatorios y por último uno sobre filtros de bienes. Vamos a esto de la predicción lineal. Supongamos que tenemos dos señales aleatorias, como las que tenemos en la figura, una arriba y otra abajo. Las dos son procesos aleatorios, pero no son el mismo tipo no tienen el mismo tipo de aleatoriedad. El de arriba tiene una aleatoriedad que parece mucho más grande, mucho más aleatorio que lo que tenemos abajo. La diferencia entre lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo estriba en la autocorrelación. El proceso de arriba está completamente incorrelado, eso significa que una muestra y la anterior o cualquier otra muestra de la señal no tiene ninguna relación. Si yo conozco cualquier muestra de la señal, por ejemplo, conozco todas las muestras hasta n-1, pues soy incapaz de decir qué es lo que va a pasar en la muestra n. Eso no pasa en la señal de abajo. En la señal de abajo lo que tenemos es un proceso aleatorio correlado. Si yo conozco toda la señal hasta n-1, por ejemplo, pues conozco qué es lo que ha pasado en este entorno, en el entorno de 600. Bueno, pues para la muestra 620 yo puedo decir más o menos, no puedo decir el valor exacto, pero sí que puedo decir más o menos por dónde va a andar. ¿Y por qué? Pues porque hay una cierta correlación entre las muestras anteriores y la muestra siguiente. Bueno, pues si yo puedo decir más o menos por dónde va a andar, pues vamos a tratar de diseñar un mecanismo de predicción de ese valor. Eso es lo que vamos a llamar X con gorro. Nuestro X con gorro va a ser la predicción que hagamos. Y la predicción que hagamos la vamos a hacer a través de un filtro lineal. O sea, esta es la ecuación, ya conocéis todo, de un filtro lineal, en el que tengo unos coeficientes a sub p, que, bueno, a sub k, que tengo un máximo de p coeficientes. Eso es lo que se trata de representar aquí con el a sub p. Es el orden del filtro que voy a utilizar. Y con este filtro yo lo que voy a intentar es, a partir de las señales anteriores, de estas señales que tengo aquí, voy a intentar predecir cuál es la muestra siguiente. Eso es lo que eso es lo que conocemos ya como una convolución. Es la convolución de la respuesta al impulso de este filtro con la señal de entrada XDN. Y HDN pues debe de ser causal para poder utilizar únicamente las muestras anteriores. Vamos a ver propiedades del error que cometamos en la predicción. Yo sé que el valor real de la señal en la XDN va a ser lo que yo prediga más un cierto error. Si despejo el error, pues el error será lo que yo tenía, el valor real de la señal menos lo que yo he predicho. Pero el valor de lo que yo he predicho lo tenemos por un filtro, con lo cual simplemente me bastaría con sustituir la ecuación del filtro, sustituirla aquí, tendría xdn más una serie de sumas que dependen de la xdn en instantes anteriores. Bueno, pues podéis demostrar de forma muy fácil que si la xdn tiene media cero, entonces el error también tiene media cero. Y que si... ¿Y cuál es la varianza? Bueno, pues la varianza del error, que es el módulo de esta señal al cuadrado, suponiendo, al principio supondremos que la señal es compleja, o sea que la xdn puede ser compleja, y aquí en este punto haremos la simplificación de que todas las señales implicadas son reales. Bueno, pues en general, si la señal fuera compleja, pues el módulo del error al cuadrado, que sería la varianza del error, pues sería esta expresión. Y eso también es lo que tenéis como ejercicio. Tenéis que demostrar que la media efectivamente es cero y que la varianza del error es esta expresión que tenemos aquí. Bueno, en esta expresión aparecen las funciones de autocorrelación. Entonces la función de autocorrelación, que la correlación se define de esta manera, la correlación cruzada entre x e y es la esperanza del producto de x de n por y complejo conjugada y de n menos k. Aquí de nuevo estamos suponiendo que las señales son complejas. Bueno, pues la varianza del error va a ser la autocorrelación de la señal x en 0 más dos veces la parte real de este sumatorio que tenemos aquí, que depende de los coeficientes del filtro y depende de la autocorrelación de la señal x evaluada con un desplazamiento k. Y tenemos también una doble suma de
algo que depende de los coeficientes del filtro y de la autocorrelación de X evaluada en los puntos L menos K. Muy bien, ahora haciendo la simplificación de que todos los coeficientes del filtro son reales y de que toda la autocorrelación también es una función real, entonces quitamos la parte real, quitamos los complejos conjugados y lo que nos queda, pues este término se nos queda igual, este término pues hemos metido el 2 dentro, el A sub P pues deja de tener el complejo conjugado y pasa a ser A sub P simplemente. Y aquí lo que hemos hecho es darnos cuenta de que tenemos una suma aquí en K y aquí tenemos una suma en K y en L. Con lo cual podemos hacer primero vamos a hacer la suma en K de todo esto y aquí lo que haremos dentro será una suma en L. Para la suma en L, A sub P de K es una constante, puesto que no depende de L, con lo cual puede salir fuera del sumatorio. Es lo que hemos hecho aquí. Entonces tenemos A sub P de K y luego lo que nos queda dentro del sumatorio, que será la A sub P de L que teníamos aquí y la autocorrelación de X evaluada en L menos K. Ahora vamos a separar este 2 A sub P de K en A sub P de K más A sub P de K. Ese es el único cambio que hacemos de esta ecuación a esta otra. Ahora cogemos el A sub P de K, fijaos que tendríamos aquí los A sub P de K y lo que hacemos es separarlos de la siguiente forma. ¿Vale? Es sencillo a partir de la ecuación anterior y lo que nos da, y alguien ha trabajado esta ecuación y ha determinado que para que este error sea mínimo lo que se necesita es que este término sea 0 para todo K. Aunque nosotros no hacemos aquí formalmente la demostración, pero parece que sí que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, si aquí la varianza del error pues es una suma de términos, pues parece que si conseguimos que por lo menos algunos de ellos sean 0, pues tendremos una suma de menor valor. Entonces esto es lo que se llaman las ecuaciones normales. Las ecuaciones normales lo que indican es que todos estos términos deben de ser 0 ¿para quién? Pues para los elementos que tenemos aquí, desde k igual a 1 hasta p. Es decir, que toda esta ecuación, que depende de k, fijaos como aquí a través de la autocorrelación se depende de k, pues para los k entre 1 y p, esta suma debe ser 0. Si todo esto es 0, ¿qué es lo que nos queda en la varianza? Bueno, pues la varianza en ese caso nos quedaría este término que no se ha cancelado y estos términos de aquí que tampoco se han cancelado, que es lo que tenemos aquí. Ahora, para poder expresar esta suma de forma más compacta, pues lo que vamos a hacer es un truco. Los A sub P de K, fijaos que solamente están definidos a partir de K igual a 1, con lo cual, si tomamos por convenio que A sub P de 0 vale 1, entonces podemos meter esta autocorrelación dentro del sumatorio. Con lo cual, ahora ya no iremos desde 1 hasta P, sino desde 0 hasta P. Y tenemos aquí, pues A sub P de K, sabemos que el A sub P de 0 vale 1 porque lo hemos elegido así por convenio, y los A sub P de 1 hasta P, pues tendremos que elegirlos convenientemente para poder hacer esa predicción. Todas estas ecuaciones, o sea, tanto las ecuaciones normales como la ecuación de la varianza, pues es lo que se llaman las ecuaciones de Joule-Walker. O sea, las ecuaciones del Joule-Walker cogen este sumatorio de aquí y dicen, bueno, pues para k igual a 0, para k igual a 0 deben de ser el valor de, de la varianza. ¿Vale? O sea que todo esto para k igual a 0 debe ser la varianza, que es lo que tenemos aquí precisamente. Y para k distinto de 0, que son estas que tenemos aquí, entonces tiene que ser 0, porque es lo que precisamente nos dicen las ecuaciones normales. Si pongo todo esto en forma matricial, pues esto es lo que tendría. O sea, yo ahora voy cogiendo, por ejemplo, esta primera ecuación que tenemos aquí, la primera fila, es la que nos da la expresión de la varianza en función de los coeficientes del filtro y de la autocorrelación. Veamos un poco cómo funciona. Esto sería phi de x en 0 por 1 más phi de x en 1 por a sub 1, phi de x en 2 por a sub 2 y así iríamos sumando hasta el término p. Y eso hemos visto antes, que es justo precisamente lo que tenemos que hacer para poder determinar la suma de esta varianza. Luego,
tendré todas las P ecuaciones normales. Bueno, pues la primera ecuación normal sería esta sería la segunda, esta es la ecuación normal para k igual a 1, para k igual a 2 y aquí la última para k igual a P. Eh, Aquí tenemos la autocorrelación de x en 1 y la autocorrelación de x en menos 1. Pero sabemos que la autocorrelación en x es una función par, con lo cual la autocorrelación en menos n y la autocorrelación en n son iguales, con lo cual estos dos términos van a ser iguales. Y estos dos, los de la autocorrelación en 2 y la autocorrelación en menos 2 son iguales. Aquí también tenemos la autocorrelación en 1, aquí también, con lo cual nos damos cuenta que tenemos una matriz que está formada de la siguiente forma. Tenemos en la diagonal principal tenemos la autocorrelación en 0, luego una diagonal paralela que tiene la autocorrelación en 1. Por arriba y por abajo la autocorrelación en 1 también se encuentra flanqueando esta línea de autocorrelación en 0. Luego tendríamos una diagonal con la autocorrelación en 2, luego con la autocorrelación en 3 y así hasta que llegamos al último término que es la autocorrelación en P, que en vez de ser una línea pues ya es un único punto, un único número. Bueno, pues este tipo de matrices se llaman Toeplitz, que tienen la propiedad particular de que tienen esa estructura, tienen una estructura con diagonales que son iguales. Bueno, pues en principio aquí lo que tenemos que resolver es un sistema de ecuaciones. Bueno, pues por el hecho particular de que tiene una estructura Toeplitz, pues podemos resolverlo de forma muy eficiente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que es lo que se llama el algoritmo de Levinson-Turbin. Vamos a ver cómo se resuelve este sistema de ecuaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner nombres a todas las matrices que aparezcan por aquí. Toda la matriz le vamos a llamar la matriz gamma P, P porque es de orden P, tenemos los valores de autocorrelación desde 0 hasta P. Aquí tendríamos el vector de incógnitas que sería 1, 1 y luego P coeficientes A. Bueno, pues vamos a agrupar los P coeficientes A en un vector. Y luego aquí tendríamos la varianza del ruido y luego un vector de ceros. Eso es lo que tenemos aquí. Si analizamos esta matriz, vamos a ver qué estructura tiene. Pues tiene phi de x en 0. Bueno, eso se queda igual. Aquí tengo la autocorrelación de x desde 1 hasta p, pero aquí también. Con lo cual, si a ese vector que tiene la autocorrelación en x, la autocorrelación de x desde 1 hasta p, lo llamo phi de p, pues aquí tendré phi sub p y aquí phi sub p traspuesta. Veamos qué es lo que nos queda en la submatriz que nos queda aquí abajo. Bueno, en esta submatriz vuelvo a ver aquí la autocorrelación en 0, la autocorrelación desde 1 hasta p-1 en vez de 1 hasta p, y luego aquí pues me doy cuenta que vuelvo a tener una estructura muy parecida. Con lo cual, todo esto que tengo aquí, es realmente la matriz gamma, pero en vez de llegar hasta orden P, llega hasta orden P-1. Fijaos cómo tendríamos la misma estructura que tenemos aquí, solo que en vez de llegar hasta P, llego hasta P-1. Con lo cual aquí lo que tendré será gamma, que habíamos definido al principio, gamma de P-1. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues puedo aprovechar esa estructura que tengo. Parece que aquí hay algo recursivo, ¿no? Aquí tengo algo que lo puedo definir hasta P-1. Lo que vamos a hacer va a ser primero resolverlo hasta P-1 y luego extenderlo un grado más. Luego veremos cómo pasamos de la solución que tengamos hasta el orden P-1 para el orden P. Vamos a hacerlo un poquito a mano. Vamos a coger el filtro orden 1, el predictor de orden 1, estas serían sus ecuaciones de Joule Walker de forma matricial, y esta sería una de nuestras incógnitas y esta sería la otra. Bueno, pues esta primera incógnita, fijaos que no depende de sigma sub e, con sigma epsilon, con lo cual podría resolverla, podría sacar a sub 1, 1. Bueno, pues a sub 1, 1 es, en este caso, menos phi
sub xx, o sea, la autocorrelación de x evaluada en 1 dividido por la autocorrelación de x evaluada en 0. Yo eso lo voy a llamar k sub 1. ¿Qué significan estos dos términos? Bueno, pues estos dos términos significan el 1 de abajo, que estoy resolviendo el término que acompaña a la x de n-1. Eso es lo que significa este 1. El 1 de arriba lo que significa es que estoy resolviendo es la primera iteración de mi algoritmo recursivo. Bueno, el ruido que estoy cometiendo, o sea, la potencia de ruido que tengo, bueno, pues será la potencia de ruido que tenía la señal X al principio, o sea, la varianza de la señal X al principio, más la autocorrelación de la señal X evaluada en 1 por el coeficiente que acabo de determinar. Es simplemente, pues, si ahora multiplicamos esta fila de aquí por esta columna de aquí, nos queda exactamente lo que tenemos en la transparencia. Bueno, ya tenemos nuestro sistema resuelto para orden 1 y para orden 2. Bueno, pues para orden 2 vamos a ponerle superíndice 2 para decir que es nuestra segunda iteración y este será el término que acompaña a la x de n-1 y este será el término que acompaña a la x de n-2. Esta sería la matriz Toeplitz correspondiente y aquí tendríamos la potencia de ruido. Bueno, de nuevo, la última ecuación no depende de la sigma sub e. Igualmente pasa con la a sub 1, 2. Bueno, alguien ha trabajado sobre este sistema y al final nos ha dado la expresión que resulta ser esta. O sea, el término que acompaña, estamos acordados, aquí estábamos con p igual a 1, aquí estamos con p igual a 2. Aquí p igual a 1. Este era el término que acompañaba al término de mayor retardo. Este a sub 2 en p igual a 2 será el término que acompaña a la x con mayor retardo. Bueno, pues esta es la expresión para el que nos da la solución de a sub 2. A esto lo vamos a llamar k sub 2. Luego la a sub 1, 2 va a ser la a sub 1, 1, o sea, lo que ya teníamos aquí, más a sub 1, 1 de nuevo, que es lo que teníamos antes, por a sub 2 de 2. Muy bien, eso si tenéis paciencia y podéis hacerlo a mano, pues lo hacéis. Y si no, pues nos lo creemos. Y luego la potencia de ruido, pues igual que antes, simplemente multiplicar esta fila por esta columna y nos queda la expresión de la potencia de ruido. Bueno, pues esta es la solución de este sistema de ecuaciones. Y en general, fijaos la estrategia que hemos hecho. Hemos ido primero con la p igual a 1, luego hemos hecho p igual a 2. Vamos a suponer que tengo resuelto hasta p igual a m-1. Y voy a intentar resolver para el m. Bueno, pues si tengo los coeficientes hasta el orden m-1, pues lo que tengo que hacer, los coeficientes nuevos van a ser los coeficientes que ya tenía. Claro, los coeficientes que ya tenía llegaban hasta m-1. El de orden m no lo tengo, con lo cual, bueno, pues empiezo con un 0. Más una cierta modificación. La modificación que hago es, para el coeficiente de orden m, pues sumo k sub m, que k sub m ahora veremos quién es, y para el resto de los coeficientes le sumo una diferencia. El ruido, la potencia de ruido que voy a tener va a ser la potencia de ruido que ya tenía por 1 menos k sub m al cuadrado. Y para la primera iteración, pues al principio lo que tengo es que la potencia de ruido pues será la autocorrelación de la señal de entrada. Esto es lo que está diciendo, si no predices nada, pues el error que vas a tener va a tener tanta potencia como la potencia de la señal de entrada, lo cual tiene mucho sentido. ¿Quién es esta k sub m? Bueno, pues esta k sub m ya lo hemos introducido en las transparencias anteriores. Es el término, es el valor del coeficiente que acompaña al mayor retardo de la x. O sea, cuando teníamos p igual a 1, pues será el a sub 1. Cuando teníamos p igual a 2, pues será el a sub 2. Bueno, pues esta k sub m va a ser, tiene esta expresión, que es la autocorrelación de x evaluada en m, más el vector de autocorrelaciones hasta m-1 traspuesto por lo que ya tuviéramos de a.
O sea, los coeficientes A que ya hubiéramos calculado en la iteración anterior. Eso va a ser K sub M. ¿Y qué le tengo que sumar al resto de coeficientes? Bueno, pues al resto de coeficientes le tengo que sumar K sub M por los coeficientes que ya tuviera. Vamos a ver eso como en el caso particular de los P igual a 1 y P igual a 2, cómo se hace. Bueno, pues cuando estoy con P igual a 1, pues evidentemente no tengo ningún valor anterior, con lo cual lo único que tengo que hacer es el A sub 1, que vendría por esta rama, el A sub 1 que valdría K sub 1. K sub 1, según esto, es la autocorrelación de X evaluada en 1, más lo que ya tuviese antes, pero no tenía nada, con lo cual esto es 0, dividido por la autocorrelación de X en 0, más esto, pero esto hemos dicho que es 0. Y efectivamente esa era la solución que os proponía en la transparencia anterior. Para P igual a 2, pues de nuevo, el término A sub 2 no lo tenía calculado antes, con lo cual A sub 2 será simplemente K sub 2. Vamos a ver cómo el caso particular este. Pues será menos la autocorrelación de X evaluada en 2, más lo que ya tuviese calculado. Lo que ya tenía calculado era simplemente A sub 1. Vale, pues será A sub 1 en la etapa anterior por la autocorrelación hasta m-1. El vector de autocorrelación hasta m-1 es simplemente pues, un solo número, que es la autocorrelación de X evaluada en 1. Luego, dividido por esto. Esto es igual que lo que tenía antes, solo que donde aquí ponía la autocorrelación en 2, ahora tendré la autocorrelación en 0. Esto con referencia a los coeficientes nuevos que van apareciendo. Cuando estoy con m igual a 1, pues no tenía nada, calculo el nuevo coeficiente. Cuando tengo m igual a 2, no tengo nada para a sub 2, sí lo tengo para a sub 1, pero no puedo usarlo. O sea, no puedo reutilizarlo para el cálculo de a sub 2. Bueno, aparece aquí dentro de la fórmula. Y simplemente a sub 2 es k sub 2. ¿Qué pasa con los coeficientes que sí que puedo reutilizar? Por ejemplo, cuando estoy calculando el nuevo coeficiente a sub 1 en la iteración 2, pues será lo que ya tuviese antes más una cierta modificación, que según esta expresión de aquí será K sub m, pero K sub m habíamos dicho que era A sub 2 de 2. A sub 2 de 2. Por lo que ya tuviese, pero lo que ya tuviese era simplemente A sub 1 en la iteración anterior. Con lo cual, bueno, pues es esta expresión o esta de aquí. El nuevo vector de coeficientes A sub 2, pues era A sub 1, que era el término que ya tenía, un 0 aquí, más D sub 1, que es la modificación que estoy haciendo en esta parte de aquí, y K sub 2. K sub 2 es este cálculo que había hecho. ¿Esto qué interpretación intuitiva tiene? Bueno, pues imaginemos que yo estoy haciendo una predicción y que decido que, pues si solamente me dejan hacer una predicción con una muestra anterior, pues lo que tengo que hacer es multiplicar la muestra anterior por 0,96, por ejemplo. Si ahora me dejan hacerlo con dos muestras anteriores, pues ahora a lo mejor lo que hago es que en vez de este sería el 0,96 que habría calculado aquí, bueno, pues el 0,96 lo voy a modificar por algo. Ese algo pues puede hacer que me lo piense mejor y en vez de 0,96 pues decida que va a ser 0,95, pero 0,95 porque además voy a utilizar en A sub 2 voy a utilizar por ejemplo pues 0,15, de forma que mi predicción va a ser 0,95 por la muestra anterior más 0,15 por la muestra dos veces anterior. Aquí lo que tenéis como ejercicio es que desarrolléis cuál va a ser los coeficientes de predicción que se utilicen para cuando podemos predecir con p igual a 3. Bueno, pues con esto terminamos nuestra predicción lineal hacia adelante. Predicción lineal hacia adelante es lo que decíamos que se utilizan en los vocoders y la idea es, voy a tratar de predecir la muestra siguiente, la muestra en n, a partir de las p muestras anteriores. Esos coeficientes A pues van a ser pues eso, lo que decíamos, va a ser 0,95 por la muestra anterior más 0,15 por la muestra dos veces anterior menos 0,3 por la muestra tres veces anterior y así sucesivamente.